Cero. Aló, buenas tardes. Un momento, va a empezar nuevamente la sesión de reunión. Hola. Ok, voy a volver a compartir pantalla. Como les mencionaba, segundo. Como les mencionaba, existen también Watch, existen otros. Que algunos, hay personas aquí una persona que está viendo lo que es turismo. Hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando hice la búsqueda de grants relacionados a turismo, es que la mayoría de grants relacionados a turismo están en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Eh, Creo que una, es primero un momento para explorar eso. Eh, si alguien tiene alguna idea de investigación, alguna idea de grant, yo creo que debe buscar la manera de relacionarlo con algún concepto de allá. Lo otro es que obviamente ahorita los grants de ese tipo, salvo, sé que me comentaste, no recuerdo quién estaba presente, tenía una idea de la parte de turismo. Esto está medio parado ahorita porque la mayoría de grants este tipo era más presencial, digamos, ¿no? No tenía un componente virtual ni de trabajo tecnológico, ¿no? Entonces, seguramente estas instituciones van a empezar a reinventarse como todos ahora, y la idea va a ser encontrar estrategias para hacer turismo con algún componente tecnológico detrás, sabiendo que la movilización se va a hacer cada vez más difícil con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, también es interesante que lo explore. ¿Ok? Eh, Antes de pasar a las preguntas y de pasar un rato a ver lo del día de ayer y para cerrar lo del día de ayer, es, me gustaría hacer en tres mensajes, ¿no? Primero, conocer a la institución que va a financiarte, qué busca la institución que va a financiarte, eso es bien importante. Otro ejercicio interesante es siempre ver qué es lo que esa institución ya financió, ¿ok? Es una buena manera, la mayoría, por ejemplo, Grand Challenge Canada tiene los videos de todos los trabajos que ha financiado. Gates también tiene de muchos de los trabajos que ha financiado en su cuenta de YouTube. Véanlos, exploren de qué se tratan, vean qué es lo que les interesa a ellos, qué están buscando. La mayoría de los uh, CEOs de esas instituciones viajan al África de manera constante, así que siempre vean qué es lo que les interesa a ellos desarrollar, ¿no? Segundo, en segundo lugar, además de conocer la institución, el segundo mensaje que me interesa es eh, nunca subestimen el tiempo que les puede tomar desarrollar un proyecto. Sé que muchas veces, sobre todo si trabajamos en una empresa, buscamos que sea lo más sostenible posible el proyecto para que no afecte la economía de la empresa y dicen, ok, hagamos este proyecto
margen o algo, no lo hagan porque créanme que cuando uno hace proyectos, a diferencia de cuando uno ofrece servicios, los proyectos siempre tienen contingencias y uno tiene que tener espacios de tiempo para que esas contingencias no lo afecten en el desarrollo y en la entrega eh, ¿cómo se llama?, de los informes, ¿no? Acuérdense que mucho la mayoría de las subvenciones, la mayoría de los grants de financiamientos se basan en hitos, ¿correcto? Entonces, si uno no ha cumplido el hito de manera adecuada, eh, el financiamiento simplemente no se va a dar. Entonces, tengan eso en consideración siempre. Tengan eso en consideración siempre. No van a tener el financiamiento después si ustedes tienen un mal hito. Lo otro es justamente parte del cronograma, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes le prometen a la institución financiadora que le van a dar, ¿no? Entonces, nuevamente, consideren cuáles son sus entregables del hito, ¿no? Del hito por hito, qué es lo que ustedes van a entregar. Y no sean tan optimistas, ¿no? Sean lo más realista posible al momento de marcar sus hitos y sus entregables en esos hitos. ¿Ok? Eh, Dejen siempre un mes por lo menos para el cierre, donde en teoría no hay ninguna actividad de campo, ninguna actividad tecnológica, ninguna actividad de desarrollo, ninguna actividad de ningún tipo que no sea cerrar el proyecto. ¿Ok? Entonces, dejen siempre un mes hacia el final de cierre de proyecto. Y eso es bien importante, ¿no? Porque les va a ayudar a ustedes también a evaluar cómo se desarrolló el proyecto en el tiempo que ustedes establecieron. Um, y eso es, establezcan responsabilidades también, obviamente, ¿no? Y finalmente, el último mensaje, eh, si quieren innovar en investigación, eh, tienen que tomarse tiempos o dedicarle tiempos a eso, ¿no? No debería de ser como parte de sus responsabilidades rutinarias, porque simplemente no lo van a hacer o lo van a hacer mal. Entonces, si al laboratorio, a la empresa, esto lo ven como una manera de captar fondos para ser sostenibles, yo diría que no ese es el camino, ¿no? Los fondos son para crecer y ahí sí uno puede despegar económicamente o una idea puede empezar a ganar premios, etcétera, ¿no? Pero los proyectos no son una estrategia de sostenibilidad de una empresa, ¿no? Ni la estrategia que deberían de uno seguir, ¿no? Sino son estrategias que nos ayudan a tomar impulso para nuevas cosas, ¿no? Porque obviamente ninguna empresa va a sobrevivir si no innova y ninguna empresa no va a sobrevivir si no investiga. Eso es evidente, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora con este cambio del COVID. Entonces, ténganlo en consideración también. Ahora, antes de cerrar, vamos a tomar unos minutos para ver lo del día de ayer, que nos cerramos. Las dos últimas láminas las hicimos un poco rápido. Entonces, ok. Un segundo. El cronograma, ¿correcto? Normalmente uno es nuestra pauta para, para desarrollar las acciones del proyecto, ¿no? Normalmente, y lo que recomiendo es que los cronogramas se basen o respondan a los objetivos, nuestros indicadores y resultados, ¿no? Entonces, cada actividad responde a un resultado que nosotros hayamos establecido dentro del proyecto, ¿correcto? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Dejen espacios de las actividades bastante más amplios de lo que ustedes creen, eso también tiene que ser 1 o 2 meses, y que cada actividad responda a
al resultado, al indicador que ustedes quieren obtener. ¿Para qué? Para que ustedes puedan medir si esa actividad se hizo o no, ¿no? Entonces, si esa actividad tiene un indicador, va a ser muchísimo más fácil que ustedes puedan monitorear el proyecto, ¿no? Debería tener un resultado y responder a un resultado. Pueden haber actividades paralelas, porque obviamente pueden haber responsables distintos, ¿no? Entonces, pueden hacer una línea de base mientras está haciendo el desarrollo tecnológico. ¿Puedes hacerlo al mismo tiempo? La respuesta es sí. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, de lo cual te puede a ti ayudar a ganar algunas semanas, algunos meses para el cierre. Entonces, siempre hagan un cronograma, el cronograma en base al diagrama de Gantt. Ustedes saben, el Gantt uh, ¿no? Lo pueden marcar así, ¿no? Por 2 meses, trimestres y 4, etc. El presupuesto, ¿no? Hay dos maneras de construir el presupuesto y no sé si alguna es mejor que la otra. La primera es construirlo en base a las partidas presupuestales, ¿no? Entonces, ¿qué partidas presupuestales normalmente existen tanto en Innovate como en tal vez incluso en otras fuentes de financiamiento extranjeras? Las partidas presupuestales son recursos humanos, ¿correcto? Que son, y normalmente lo que les van a pedir es el porcentaje de dedicación que se da al proyecto. En segunda instancia, el equipamiento, ¿no? Como les decía, el equipamiento depende mucho del ente financiador. ¿A qué le llaman equipamiento? A algo, a que cuesta más de 10.000, a algo que cuesta más de 20.000, de 100.000. Depende mucho del tipo de fondo, a qué le llamas financiamiento y a qué le llamas insumos. De ahí viene la segunda parte, que es insumos y materiales, ¿no? Lo que diferencia en realidad el equipamiento de los insumos y materiales es el costo unitario. Entonces, vean bien a qué le llaman una cosa o qué le llaman otra. Y eso es importante, que también todo equipamiento y material e insumo tiene que tener una utilidad dentro del proyecto, ¿no? Eh, Necesitamos una impresora en la oficina, entonces hay que meterla al proyecto. Ya, ¿para qué la vas a usar en el proyecto? Muchas veces, o la mayoría de las veces, o todas las veces, les van a decir, vas a comprar eso ¿en qué te va a ayudar para el proyecto? ¿Cuál es el objetivo de comprar una impresora para el proyecto? No, que sí, para sacar copias o para imprimir documentos, o sea, eso no es una actividad del proyecto. Entonces, tengan en consideración que todo lo que pongan tiene que tener una justificación y un uso dentro del proyecto, ¿no? Si van a comprar computadoras también, dónde van a estar las computadoras, quiénes las van a usar, esto también es importante. Luego de la parte de materiales y de equipamiento, van a encontrar la parte de consultorías, ¿no? Entonces, ¿cuándo poner consultorías? Eh, Cuando lo que se va a desarrollar, entregable a desarrollar, nadie del equipo técnico tenga la capacidad de poder hacerlo, ¿correcto? Entonces, si ustedes me dicen que van a presentar un expediente para presentar una patente y en el equipo, dentro del equipo formulador, ustedes le han presentado a Conciteo con Innovate un experto en patentes, o sea, cualquiera miraría ese presupuesto y te miraría para qué tienes un experto de patentes en tu equipo de formulación y le vas a pagar a otra persona para que haga una consultoría en eso. No, no tiene mucho sentido. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que es consultorías, ¿no? Es una puerta abierta bien grande. De ahí tienen viajes. Viajes también es un rubro. Normalmente le llaman movilidad. Son tanto la movilidad local como la movilidad hacia afuera. También justifican. Si ustedes van a hacer una capacitación en el proyecto, obviamente tienen que regresar y esa capacitación tiene que verse reflejada en alguna actividad del proyecto. Entonces también es importante que las capacitaciones y los viajes y todo lo que tenga que ver con movilidad también tenga un impacto en el proyecto, ¿no? De ahí van a ver los gastos de gestión. A veces ahí entra el coordinador administrativo, a veces entran ahí solamente los útiles de oficina. En último lugar van a poner como otros gastos elegibles, ¿no? Que son todo lo que no está arriba, pero que puedes pagar con el proyecto.
que casi siempre sucede. Por ejemplo, pagar la luz no lo van a poder hacer por un proyecto. Pagar el agua de la oficina tampoco. ¿No? Pagar el alquiler tampoco. Entonces, eh, probablemente sean otras cosas que ustedes puedan pagar en otros gastos elegibles, ¿no? Entonces, ténganlo en consideración. Y si van a pagar alguna licencia, algún software o de algo, eso va normalmente de servicios de terceros, ¿no? Entonces también ténganlo en consideración. Las licencias de software sí son algo que normalmente se pueden financiar a través de proyectos. Espacios en nube, etcétera, también pueden financiar a través de proyectos. Entonces, tampoco debería ser un problema. Vean bien las bases y normalmente hacia el final de las bases, en las últimas páginas, están lo que llaman gastos elegibles. En muchas ocasiones también hay una capite o una página de gastos no elegibles. Entonces, lean muy bien las bases para evitar justamente que les rechacen un proyecto simplemente por no haber leído qué es lo que debería de ir en cada uno en cada una de las partidas presupuestales que ha abierto que ha abierto el financiador. Entonces, eso también es una recomendación que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, como les decía, ¿no? Presupuesto tiene honorarios, equipamiento, materiales, insumos, consultorías, servicios de terceros, o servicios, sí, servicios de terceros, gastos de gestión y algún otro gasto elegible que puedan ustedes poner dentro del presupuesto. Casi siempre son las mismas partidas presupuestales para todos los entes financiadores. Y vean siempre los topes, ¿no? Normalmente te dicen sueldos, no puede ser más de 15%. Entonces, calculen cuánto es el porcentaje que ustedes pueden poner en sueldos, cuánto es el porcentaje que ustedes pueden poner en equipamiento, en insumos, etc. Eso depende mucho del que financie, ¿no? Y lo voy a repetir una vez más para aquí cerrar. Todo lo que se ponga en el presupuesto debe ser usado para el desarrollo del proyecto, ¿no? Siempre, porque es una de las cosas que siempre, no voy a usar la palabra fiscalizar, pero que siempre monitorean valga la redundancia, los monitores de los proyectos, ¿no? Entonces siempre, por favor, una recomendación es siempre justifiquen bien las compras que van a hacer por el proyecto o del fondo del proyecto. Y finalmente, algo que siempre me olvido es, normalmente les piden cartas fianza, ¿no? Que es congelar una parte del dinero, un dinero que pueda tener la institución en caso pase algo en el desarrollo del proyecto. Entonces, casi siempre las instituciones como Fondecita e Innova te piden cartas fianza, ¿no? Y las cartas fianza es un dinero que vas a congelar. Entonces, también es importante que lo tengan en cuenta para cuando formulen un proyecto. Listo, ahora sí estoy atento a sus preguntas y espero que se haya escuchado bastante mejor la charla luego del problema que tuve con el micro. Me ha llegado una pregunta, ahora sí lo veo aquí. ¿Es factible colocar en el cronograma actividades en paralelo? Es absolutamente factible en el cronograma actividades en paralelo, pero eh, tienen que tener obviamente lógica, ¿no? Como les decía, si ustedes tienen un desarrollo tecnológico, pero van a hacer y han puesto que van a hacer una línea de base, la línea de base es algo que puede ir en paralelo con cualquier otra actividad del proyecto, ¿no? Entonces sí puedes hacerlo en paralelo, pero si tú me dices que vas a hacer una validación interna de un sistema y luego un piloto, y vas a hacer el piloto en paralelo con la validación interna, no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces sí, obviamente tratar de que las cosas que son secuenciales, dejarlas secuenciales, y las cosas que se pueden hacer en el mismo tiempo, sí, no hay problema, puedes tener actividades en paralelo en el cronograma sin ningún problema. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos la segunda pregunta es, desde su punto de vista, ¿qué aspectos en los rubros financiables o las partidas presupuestales, ¿no? O aspectos en general en el Fondesit deben ser más condescendientes para que la ejecución sea satisfactoria del proyecto? Eh, a ver, ahí parten muchas cosas, ¿no? Yo creo que como cualquier institución tratan de que
los, las partidas presupuestales no se toquen, ¿no? Ese es un detalle que a veces a mí yo no estoy muy de acuerdo. Felizmente ahora hay flexibilidad para mover ciertos porcentajes entre partidas presupuestales y también mover dinero dentro de la partida presupuestal, ¿no? Eso sí te permiten, estoy casi seguro. O sea, me acuerdo que hasta el último proyecto que he visto, que he manejado, dentro de la partida presupuestal tú puedes mover dinero, ¿no? O sea, digamos, si en la partida presupuestal de materiales e insumos me salió más barato comprar las tres laptops que había cotizado, no sé, 15.000, me salió 10.000, con los otros 5.000 puedo comprar una tablet u otra cosa, sí, claro, o puedo comprar una computadora más, no debería haber un problema. Entonces, dentro de la partida presupuestal casi nadie te hace un problema. Cuando mueves de partida presupuestal a otra, uno tienes que ver no pasarte el porcentaje, esto es algo clave, porque eso no va a cambiar. Acuérdense que si algo hacen los monitores es tener sus bases al costado, ¿no? Las bases de las convocatorias están al costado de ellos cada vez que los van a visitar. Entonces dice, ¿qué dicen las bases? Y va a ir a las bases. Entonces, sí puedes hacer cambios, pero no mover. Sí, pues en los proyectos hay contingencias, entonces es algo que hay que pensar siempre, ¿no? Yo sugiero siempre hacer también cotizaciones de las cosas que vamos a comprar antes de presentarse. Doctor Elio, perdón, doctor Elio, algunas bases no logro diferenciar entre servicios de terceros y consultoría. Sí, o sea, hay algunas bases que no los dejan muy abierto, ¿no? ¿Cuándo poner uno, cuándo poner el otro? Normalmente consultorías se espera que sean, en algunos casos, es personas naturales y servicios de terceras empresas. Pero la verdad es que las últimas convocatorias no encuentro mucha, yo tampoco encuentro mucha diferencia entre unas y las otras. Es una estrategia más de cómo tú lo vas a poner, ¿no? Normalmente, te diría yo, servicios de tercero deben ser cosas bastante más pequeñas, más operativas, y consultoría sí debe de darte un documento que aporte sustancialmente en la parte de concepción del proyecto, ¿no? Entonces, una consultoría puede ser la patente, por supuesto que sí, porque te da un documento técnico o un expediente técnico para presentar a Indecopy, por ejemplo. Entonces, eso es un aporte sustancial del proyecto. Servicio tercero, si tú le vas a comprar a alguien una nube, eso no es un aporte intelectual sustancial, ¿no? Entonces es por eso. Gracias. Ok. No sé si hay otra pregunta. Eh, Gerson, pero igual siempre lee las bases de manera constante, ¿eh? Porque creo que me has hecho justo leer las de Innova COVID y si hay una diferencia entre servicios de tercera y consultoría. Igual siempre chequearlas. Ya, ok. ¿Cuánto cuesta publicar un artículo en Scopus, S Cielo, Science Direct, etcétera? A ver, en el caso de las publicaciones científicas tienes dos modelos, Kevin, para todos, ¿no? Tienes el modelo de revistas Open Access o de acceso abierto y tienes las revistas cerradas, ¿no? Las Open Access, el modelo de negocio de las revistas son Open Access, son que le cobran al que va a publicar. Y en el caso de las revistas cerradas, le cobran al que va a leer, ¿no? La tendencia cada vez se hace más grande en las revistas Open Access, ¿no? Eh, entonces, ¿cuánto cuesta? Depende mucho. A ver, el Journal de Internet Research de los Estados Unidos, que es el más importante en informática en salud, tiene costos que van desde los $500 hasta los $2,000. ¿Cómo ellos evalúan eso? Depende mucho de quién lo está postulando, ¿no? De quién va a hacer el envío. Si es un investigador que tiene, no sé, ICH, es decir, un número de publicaciones y citaciones elevado, lo van a cobrar menos. Si viene de un país como Perú, también le van a cobrar un poco menos. Pero más o menos, si quieres un estimado, lo más caro que yo he visto es $2,500. Es lo más caro que he visto. Y lo más barato, 500, ¿no? Ahora, existen revistas indexadas Scopus en el Perú, como la revista de Veterinaria San Marcos, la revista del Instituto Nacional de Salud de Perú, la revista de Gastroenterología de Perú.
Hay una revista de biología, hay una revista de economía que también son todas gratuitas y están indexadas a Scopus. Así que chequealo. O sea, también tienes opciones gratuitas de presentar publicaciones. Sí. Por ejemplo, si te digo ahorita, la del Instituto Nacional de Salud no te cuesta nada pues, ir a publicación. Y está indexada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muchos no sabemos. A ver, voy a responder primero una segunda pregunta de Kevin y de ahí te respondo a Berly. Eh, ok, mi sugerencia es, seguramente habrá empresas consultoras, pero yo te sugeriría igual explorar un poquito las bases de datos de Scopus, ese cielo que tienen buscadores para revistas, así como lo has escrito, tal cual. ¿Ah? Ahora, las revistas que están en ese cielo, la mayoría es gratuita. Y tienen un buscador de revistas, no solamente de artículos, sino de revistas. Así que sugiero que igual explores un poquito eso. Yo preferiría que sea una continuidad del trabajo de Berly. O sea, para que sea el mismo grupo el que se mantenga hasta el final. Pueden cambiarlo, sí, claro, no hay ningún problema, ¿no? Pero me gustaría que tengamos una continuidad y al final un borrador interesante. Sí, la retroalimentación del grupo 2 y 3 la envío ahora, sí. Sino que yo estuve también mandando Innova COVID y está un poco full. Yo les digo que preparen con tiempo y yo le he mandado 10 minutos antes de que cierre la plataforma. Una pregunta final. Ok, chicos, entiendo que a partir de mañana nos vamos a reunir ya por grupos. Bueno, primero agradecerles a todos. Han tenido preguntas muy interesantes. Eh, yo creo que lo que estamos viviendo ahora, y se los digo como médico, nos va a enfrentar a nuevos retos, empezando por que es hacer cursos a distancia. Eh, Así que espero primero que les haya sido de utilidad. Y segundo, creo que lo de la tarea, bueno, lo de la tarea para mañana, lo de la tarea para mañana es lo de la lógica horizontal esto de acá, ¿no? Indicador, me gustaría que tenga un objetivo general, que cada objetivo general tenga un indicador, un medio de verificación y un supuesto, ¿no? Ese es lo que quisiera. Y cada indicador obviamente tiene que, una vez finalizado el indicador, una vez midiendo yo ese indicador, debería entender la lógica de puedo cumplir el objetivo, ¿no? O de que cumple el objetivo, ¿no? Eso es lo que les he pedido el día de ayer para mañana, en base al problema identificado y a la solución identificada.
Sí, se los voy a enviar ahora con la coordinación. Ok, listo chicos. Muchas gracias y nos vemos por grupos el día de mañana.